El juez Ramos no sabía que lo que estaba a punto de presenciar borraría toda ley y orden de mi vida. Pensé que el peor veneno era la ira, hasta que entendí que la indiferencia de mi mujer era la verdadera sentencia de muerte para nuestro matrimonio. Isabel, mi esposa de 47 años, llegó tarde, 40 minutos después que yo, con ese vestido borgoña que parecía haber sido elegido para seducir a un desconocido. Me saludó con una sonrisa forzada y se dirigió directamente al patio. La seguí, más por curiosidad que por celos, hasta que la vi. Alto, de pelo canoso y con una sonrisa que no era para un simple conocido, era Roberto Aguilar, un ejecutivo farmacéutico recién trasladado a la empresa de Isabel. Él le puso la mano en la parte baja de la espalda con una familiaridad escalofriante. Ella rió, echando la cabeza hacia atrás, una risa que yo no escuchaba en casa desde hacía años. Y entonces, se besaron. No fue un pico amistoso. Fue deliberado, íntimo, un beso con historia. En medio de nuestros amigos, mi esposa me borró de su vida con un simple gesto. Solté el vaso de whisky en una mesa auxiliar y caminé hacia la puerta. Nadie me vio salir. Ni siquiera Isabel, absorta en la mirada del otro. Conduje sin rumbo por las calles de Sevilla, pasando por los lugares que habían sido el telón de fondo de nuestros 23 años juntos, el parque, la cafetería, la iglesia. Cada recuerdo se proyectaba ahora bajo la sombra de ese beso. Volví a casa después de la medianoche. La casa estaba a oscuras. Su coche no estaba en la entrada. Me senté en el salón, rodeado de los muebles que habíamos coleccionado, esperando. Esperando a que el peso de la realidad se asentara en mis huesos. Al amanecer, oí su llave en la cerradura. Entró a tientas, con el vestido borgoña y los tacones en la mano. Al verme, su expresión se desmoronó. Para ella era el final de un capítulo. Para mí, era solo el comienzo. Ella pensó que yo me desmoronaría, que el hombre invisible de la casa se convertiría en un charco de lágrimas, pero en mi pecho, el dolor se había transformado en algo más frío, más duro. Estrategia, Isabel, todavía en el vestido borgoña, con los tacones en la mano y la cara demudada, se quedó paralizada en el umbral de nuestro salón, la luz grisácea del amanecer de Sevilla entrando por las ventanas y reflejándose en el mármol del suelo que habíamos escogido juntos. Intentó hablar, pero solo le salió un carraspeo seco, una onomatopeya patética de la mujer que apenas unas horas antes se reía con desprecio de mí llamándome el hombre invisible frente a su amante. Yo me levanté del sillón, con la misma calma que utilizo para organizar legajos de siglos pasados en el archivo, una compostura que sabía que ella, acostumbrada a mis reacciones predecibles y a mi deseo de paz a toda costa, encontraría infinitamente más aterradora que cualquier grito o ataque de celos. ¿Qué haces despierto?, me preguntó por fin, su voz intentando sonar a la vez confusa y preocupada, ensayando el papel de la esposa que vuelve tarde de una noche de chicas y encuentra a su marido alterado por su tardanza, pero en lugar de la preocupación, lo que yo escuché fue el pánico de ser descubierta en un acto que ella pensó había quedado oculto entre la oscuridad y el alcohol de la fiesta. Yo no respondí a su pregunta, sino que le hice una propia, mi voz baja y firme, sin ninguna traza de la emoción que yo sabía que ella esperaba de mí. ¿Te ha gustado el beso, Isabel? El color abandonó su rostro de golpe, como si le hubieran vaciado la sangre con un sifón, y la bolsa de los tacones que sostenía se deslizó de sus dedos para caer sobre el parqué con un ruido sordo que resonó en el silencio matutino, la única evidencia del pequeño seísmo que acababa de ocurrir en el centro de nuestra vida. No sé de qué me hablas, Rafael, estás diciendo tonterías, balbuceó. El mecanismo de negación disparándose automáticamente en un intento desesperado de recuperar el control de una situación que se le escapaba de las manos a una velocidad vertiginosa. Las tonterías son caras, Isabel, le aseguré, dirigiéndome a la cocina para poner agua a calentar, no para tomar café.
sino porque necesitaba un momento para estructurar la conversación y dejar que la humillación se sedimentara en mi pecho en forma de determinación fría, mientras ella se quedaba inmóvil en el salón, incapaz de decidir si era mejor correr o enfrentarse a lo inevitable. He llamado a los Garrido, le dije, volviendo al salón con las manos vacías y la mirada fija en ella, notando cómo sus ojos se abrían con terror. El juez Ramos también te vio, Isabel, y su memoria es tan infalible como la mía, por si pensabas que podrías convencerme de que el beso con Roberto Aguilar fue una ilusión, un efecto óptico provocado por la luz tenue del patio y mi supuesta paranoia. Ella se desplomó en el sofá, el peso de su cuerpo hundiéndose en los cojines, y las lágrimas, que yo sabía que estaban en su lista de recursos dramáticos, comenzaron a caer por sus mejillas, una inundación diseñada para ablandar mi voluntad. Te juro que no es lo que parece, Rafael, fue un error, solo un momento de debilidad, una tontería de la que ya me arrepiento, por favor, no destruyas nuestros 23 años por una estupidez. Me acerqué a la ventana y observé cómo el sol comenzaba a despuntar sobre el horizonte de la ciudad, un nuevo día que nacía mientras el mío moría, y respiré profundamente, el aire fresco de la mañana llenándome los pulmones y dándome la claridad que necesitaba para desmantelar su patética actuación. No vas a destruirlos tú, Isabel, la corregí, yo solo voy a documentar los restos que quedan, como hago con cualquier archivo dañado, para asegurarme de que la verdad histórica no se pierda por tu falta de honestidad o tu intento de manipulación. En ese momento comprendí que el problema no era solo el beso, sino la total y absoluta indiferencia con la que ella había traicionado mi confianza, el desprecio con el que había asumido que yo era demasiado estúpido o demasiado cobarde para reaccionar a la infidelidad, y esa revelación me dolió más que cualquier acto físico de traición que ella pudiera haber cometido. No voy a gritar, Isabel, y no voy a romper nada, le aseguré, pero te diré lo que sí voy a hacer. Voy a desaparecer, y tú vas a quedarte aquí sola con el fantasma de tu traición, mientras yo me dedico a preparar mi vida como soltero, una vida que tú has diseñado con tu falta de lealtad y tu desprecio hacia mí. El terror en sus ojos era ahora genuino, la comprensión de que mi silencio no era debilidad, sino una bomba de relojería que estaba a punto de explotar, y eso fue lo único que me ofreció un pequeño resquicio de satisfacción en esa mañana maldita. No te vayas, Rafael, por favor, podemos hablar, podemos ir a terapia, podemos arreglar esto, te juro que romperé todo contacto con él, dame una oportunidad, te lo ruego, me suplicó, las palabras saliendo atropelladamente de su boca, el miedo a perder el estatus y la seguridad siendo más fuerte que cualquier atisbo de arrepentimiento real por sus actos. Me dirigí a la habitación, el lugar que había sido el corazón de nuestra intimidad, y empecé a meter ropa en una maleta, solo lo esencial. No necesitaba mucho, mi mente estaba demasiado ocupada planeando los siguientes pasos, pasos que implicaban abogados, cuentas bancarias y la recuperación de mi dignidad perdida. No puedes hacerme esto, después de 23 años, no puedes simplemente desaparecer y dejarme aquí sin explicaciones, me gritó desde la puerta, su voz elevándose por primera vez, la calma inicial reemplazada por una histeria que yo sabía que era la antesala de la furia. Tú fuiste quien decidió que nuestro matrimonio no era suficiente, Isabel, le respondí mientras doblaba una camisa, yo solo estoy honrando tu elección. Y las explicaciones las tendrás cuando mi abogada te envíe los papeles de divorcio, documentos que tú misma te encargarás de explicarle a nuestros hijos. El golpe fue certero. Nuestros hijos, Javier y Elena, eran su punto débil, y al mencionarlos, su cuerpo se encogió, como si la hubiera golpeado físicamente. No metas a los niños en esto, Rafael, por favor, ellos no merecen sufrir por mis errores, me imploró. El tono de su voz bajando a un susurro desesperado, la única señal de un arrepentimiento que yo podía creer remotamente real. Debiste haber pensado en eso antes de invitar a tu amante a la fiesta de los Garrido, Isabel, en un lugar donde yo podía veros con mis propios ojos, y por cierto, añadí, mirando alrededor de la habitación con desprecio, estoy seguro de que él no te ofrece la misma estabilidad financiera que yo.
el mueble de la casa que tú decidiste tirar a la basura. Cerré la maleta y la agarré con firmeza. Me detuve en el umbral de la puerta de nuestro dormitorio y la miré por última vez, no con odio, sino con una profunda y terminal tristeza. El coche está en el taller, Isabel, y tú tienes que ir a la oficina, así que te dejo mi coche, pero te advierto una cosa, le dije, no intentes encontrarme, porque si lo haces, la factura que te pasaré por el divorcio será mucho más alta, y créeme, no querrás enfrentarte a eso. Salí de la casa sin mirar atrás, el sonido de su llanto quedándose en el interior, un lamento patético que ya no tenía el poder de afectarme. Me dirigí a la casa de mi hermano, Diego, el único en quien podía confiar en ese momento, el único que entendería que mi silencio no era cobardía, sino la calma previa a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Isabel creyó que su marido, el archivero tranquilo, se convertiría en un hombre roto, en cambio, se había convertido en un estratega, y su vida, tal como la conocía, se desmoronaría pieza por pieza, sin que yo tuviera que alzar la voz ni una sola vez. El apartamento de mi hermano, Diego, en el barrio de Triana, se convirtió en mi cuartel general temporal, un refugio funcional y sin adornos donde el dolor que me había desgarrado se solidificó en una determinación fría y precisa. Diego, un hombre práctico y reservado como yo, no me hizo preguntas innecesarias después de escuchar mi relato conciso de la traición de Isabel. Simplemente me entregó una llave, un vaso de vino tinto de la Sierra Norte y me dejó en paz, entendiendo que mi silencio no era el de la resignación, sino el de la planificación metódica. No voy a buscar venganza emocional, Diego, le expliqué esa noche, sintiendo como la ira se había transformado en un bisturí afilado. Eso es lo que ella esperaría, un drama, gritos, una confrontación patética que la haría sentir víctima de mi inestabilidad, pero yo soy archivero, mi trabajo es documentar la verdad, y voy a utilizar las mismas herramientas que uso para reconstruir la historia de una familia antigua para desmantelar la mentira de mi propio matrimonio. Mi primer movimiento fue financiero, una acción quirúrgica y preventiva. A la mañana siguiente, me reuní con Ricardo Fuentes, el abogado de mi empresa, a quien conocía por su reputación de discreción y su habilidad para ganar batallas legales con la documentación meticulosa. Le presenté la situación no como un esposo traicionado, sino como un empresario que se enfrentaba a un fraude potencial por parte de un socio comercial. Un lenguaje que él entendió perfectamente y que le permitió eludir cualquier atisbo de moralidad o sentimentalismo en su asesoramiento. Necesito una auditoría forense de nuestras cuentas conjuntas, Ricardo, con especial atención a cualquier movimiento inusual en los últimos 6 meses, cualquier cuenta que ella haya abierto a mi espalda o cualquier inversión que haya hecho sin mi conocimiento explícito, le instruí, sabiendo que la infidelidad a menudo viene acompañada de maniobras financieras para asegurar el futuro con el amante. Necesito el bloqueo preventivo de cualquier activo hipotecario y la emisión de una orden de restricción temporal sobre la venta de la casa, por motivos de seguridad empresarial, ya que la sede de mi archivo personal está ubicada allí. Ricardo sonrió con una comprensión que me tranquilizó. Su documentación es excelente, Rafael, y su enfoque es impecable. No quiere que la emoción dicte la ley, sino que sea la ley la que dicte la emoción, y créame, eso es mucho más efectivo en los tribunales. Mientras Ricardo movía los hilos legales, yo me centré en mi propia investigación, aprovechando mi conocimiento en archivística para desenterrar los secretos que Isabel había guardado. Recordé su nueva obsesión por la privacidad en el móvil, su repentina necesidad de una contraseña facial que antes no usaba, y su costumbre de dejar el teléfono boca abajo sobre la mesita de noche. Necesitaba acceso a su historial de comunicaciones para validar el patrón que había observado. Volví a nuestra casa por la tarde, sabiendo que Isabel estaría en el trabajo, intentando mantener la normalidad en la oficina después de la conmoción del fin de semana. Entré con la discreción de un fantasma, utilizando la copia de la llave que ella había olvidado que yo conservaba. Mi objetivo no era el desorden o la destrucción, sino la información pura.
Fui directamente a nuestro dormitorio, y allí estaba su teléfono, cargando sobre la mesita de noche. No era un experto en hacking, pero sí en observación y patrones de comportamiento. Recordé haberla visto ingresar la contraseña en varias ocasiones, un patrón táctil que ella realizaba con el pulgar, formando una L invertida, una secuencia simple y predecible. Funcionó a la primera. Lo que descubrí en los registros de la aplicación de mensajería no fue un shock, la sorpresa se había agotado en el patio de los Garrido, sino una confirmación dolorosa y detallada. Mensajes de texto de amor empalagoso con Roberto Aguilar, llamadas a horas intempestivas, fotos de ambos en escapadas de fin de semana en Huelva que ella me había justificado como retiros de planificación estratégica con su equipo. Ella lo había planeado todo con la misma minuciosidad que yo usaba para planear mi venganza. Hice capturas de pantalla de los mensajes más comprometedores, los que revelaban que su aventura no era reciente, sino una traición activa que se había estado gestando durante al menos los últimos 8 meses. La documentación financiera de Ricardo no tardó en llegar, y el archivo que me envió era una radiografía de la avaricia de Isabel. Había abierto una cuenta de ahorro personal en una entidad bancaria menor, a la que había estado transfiriendo sumas pequeñas, gasto hormiga que yo nunca habría notado en la cuenta conjunta. Pero el golpe maestro, el acto que selló su destino, era el crédito hipotecario personal que había solicitado recientemente sobre una propiedad en Sanlúcar de Barrameda, una casa de vacaciones que ella pensaba comprar con Roberto, utilizando documentos de ingresos falsificados y ocultando la deuda de nuestra contabilidad matrimonial. No solo era infidelidad, era fraude hipotecario y manipulación de bienes gananciales. Con el peso de estas pruebas en mi poder, me centré en el segundo pilar de mi estrategia, la reputación. Isabel, una ejecutiva de marketing, valoraba su imagen profesional por encima de todo. Sabía que un escándalo de infidelidad podía salpicarla, pero un caso de fraude corporativo y malversación de fondos la destruiría por completo. Necesito contactar a alguien de la junta directiva de la empresa de Isabel, Ricardo, alguien que valore la integridad financiera y que pueda hacerle llegar esta información de forma anónima. No quiero que piensen que soy el marido celoso, sino un ciudadano preocupado que encontró irregularidades financieras graves al hacer un inventario de mis archivos, le indiqué a mi abogado. Ricardo, asintiendo con su característica calma, me puso en contacto con un colega que tenía acceso a la élite financiera de la ciudad. El mensaje se entregaría discretamente a la persona adecuada, asegurando que la bomba explotara desde dentro de la empresa, no por mi mano directa. Mi última tarea de esa semana fue comunicarme con Javier y Elena, nuestros hijos. Sabía que Isabel les había pintado un cuadro de mi crisis de mediana edad y mi abandono injustificado, y no podía permitir que esa mentira se arraigara. Llamé a Javier, nuestro hijo mayor, en Madrid. No voy a contarte todo por teléfono, hijo, le dije, mi voz modulada con cuidado para no transmitir histeria, pero tu madre te está mintiendo, y te pido, por el amor que me tienes, que mantengas la mente abierta y no juzgues hasta que yo te muestre las pruebas. Me estoy protegiendo de una situación mucho más grave de lo que crees, y necesito que confíes en mi juicio. Javier, pragmático como su padre, me aseguró que mantendría la calma. Sabía que mi carácter estable era mi mejor activo, y que mi simple petición de confianza y espera valdría más que las lágrimas dramáticas de su madre. La trampa estaba tendida. Isabel, pensando que yo era el marido destrozado que huía, estaba a punto de descubrir que había abandonado al único hombre que conocía todos los puntos débiles de su armadura. La caída de su mundo no sería ruidosa, sino tan metódica y ordenada como un archivo bien clasificado. La confrontación con Isabel no ocurrió en el silencio sombrío de nuestra casa, sino que explotó en el lugar que ella consideraba su fortaleza inexpugnable, su despacho en la empresa de marketing de Sevilla, un espacio lleno de cristal y arrogancia corporativa que simbolizaba la vida que ella había construido para sí misma a costa de la nuestra. Yo sabía que la había acorralado desde el punto de vista legal y financiero,
pero para quebrar su espíritu, necesitaba atacarla en el centro de su vanidad profesional. El detonante fue un mensaje que le envié a primera hora del miércoles, 2 días después de haberla abandonado. Necesito que me entregues la llave de la caja fuerte de la oficina y el pendrive con las copias de seguridad de todos nuestros archivos fiscales. Te doy 1 hora. No preguntes, solo hazlo. Tu abogado recibirá un paquete en breve que te obligará a cooperar. La respuesta fue inmediata, no un texto, sino una llamada histérica a la que no contesté, seguida de un mensaje furioso que decía: «Estás loco, Rafael. No voy a darte acceso a mis archivos de la empresa, es ilegal, te voy a denunciar». Ella había malinterpretado mi demanda, pensando que yo buscaba robar información de su trabajo, cuando en realidad, solo quería que el miedo la obligara a presentarse en un lugar que yo pudiera controlar. Media hora después, Isabel apareció en el piso de mi hermano, Diego, no con la arrogancia del fin de semana, sino con la furia mal contenida de una ejecutiva que siente que su control se está desvaneciendo. «Aquí tienes», me gritó, arrojando un manojo de llaves sobre la mesa de centro y un pequeño pendrive rojo. «Ya tienes tus estúpidas llaves y tus archivos, ahora vuelve a casa y terminemos con este circo. Le estás haciendo daño a la familia». «Tú le has hecho daño a la familia, Isabel, yo solo estoy desinfectando la herida», le respondí, levantándome del sofá con una lentitud deliberada que la exasperó. Ella estaba en modo ofensivo-defensivo, intentando revertir la narrativa de la víctima al atacante, una estrategia que ya no funcionaría conmigo. «¿Qué te ha pasado, Rafael? ¿Te has vuelto loco de repente? Te fuiste sin decir nada, tu hija Elena está destrozada, mi reputación en la oficina está en juego, y tú te escondes en este cuchitril como un cobarde», me espetó, intentando utilizar el dolor de nuestros hijos y su miedo al juicio social como palancas emocionales. Mi locura comenzó en el patio de los Garrido, Isabel, cuando vi la indiferencia con la que me borraste de tu vida por un ejecutivo canoso con un reloj caro, y mi escondite es mucho más seguro que tu oficina. Por cierto, le aseguré, observando su reacción mientras sostenía el pendrive y las llaves. Fue entonces cuando la bomba que mi abogado, Ricardo Fuentes, había plantado explotó. Su teléfono sonó en su bolso y ella contestó con un tono de voz profesional y tenso. Escuché su parte de la conversación, que pasó de la calma forzada a la incredulidad y finalmente al terror silencioso. Su socio principal la estaba llamando. «¿Qué auditoría, Ricardo? No sé de qué hablas, es un error», gritó. «Sí, lo entiendo, pero los archivos no son míos, son de la empresa, y son perfectamente legales». Ella colgó, con la cara completamente blanca, la máscara de furia reemplazada por un miedo palpable. «Han bloqueado mis cuentas de gastos en el trabajo», me susurró, la voz temblándole incontrolablemente. «El equipo de contabilidad está pidiendo una auditoría interna de todos los balances que he gestionado en los últimos meses. Dicen que hay irregularidades graves en los últimos 6 meses, justo después de que me involucré con Roberto». Me apoyé contra la pared, el control absoluto de la situación dándome una calma perturbadora. «No hay irregularidades en tus balances de empresa, Isabel», le aclaré con una sonrisa fría que no le gustó nada. «Tu contabilidad corporativa es impecable, siempre lo fue, pero Roberto Aguilar y su supuesto retiro de planificación estratégica en Huelva no lo son, y tu intento de comprar una casa en Sanlúcar de Barrameda con un crédito hipotecario fraudulento, ocultándolo de mí, eso sí es una irregularidad». «¿Qué has hecho?», me preguntó, su voz pasando del miedo a la rabia pura, una rabia que ahora era visible en todo su cuerpo. «Has manipulado mis archivos, has intentado arruinarme la vida, te juro que vas a pagar por esto, voy a llamar a la policía». «Adelante, llama a la policía, Isabel, y cuando lleguen, les explicarás por qué estabas ocultando un fraude hipotecario para comprar una casa de vacaciones con tu amante, mientras le decías a tu marido, el hombre invisible,
que no tenías dinero para las vacaciones familiares, la desafié, cruzándome de brazos, y de paso, les enseñas las fotos de tu teléfono con Roberto, las que yo ya tengo en un archivo de seguridad online. Ella se abalanzó sobre mí, una explosión de histeria y furia, sus uñas arañando mi brazo mientras intentaba alcanzar mi cara. Fue un momento de violencia breve y patético que yo detuve sin esfuerzo, agarrando sus muñecas con una firmeza que la dejó sin aliento. Eres un sádico, un monstruo, te creía el hombre más tonto y tranquilo del mundo, y eres el más ruin, me gritó, las lágrimas volviendo a sus ojos, pero ahora eran lágrimas de rabia, no de arrepentimiento. El hombre tranquilo es el que te está diciendo que tu amante, Roberto Aguilar, no solo estaba planeando una vida contigo, sino que también estaba utilizando la propiedad de Sanlúcar de Barrameda como parte de un esquema de evasión fiscal que ya está en conocimiento de Hacienda, le revelé, soltándola y dando un paso atrás, permitiendo que la información la golpeara sin un contacto físico de por medio. La policía no me investigará a mí, Isabel, te investigará a ti y a tu novio, porque, a diferencia de ti, yo tuve la decencia de cooperar con las autoridades para proteger mi patrimonio de tu intento de malversación matrimonial. El fuego de su rabia se extinguió en un instante, reemplazado por la desesperación total, el conocimiento de que la caída de su mundo no era un arrebato celoso de su marido, sino una demolición controlada y legalmente documentada que ella misma había iniciado. Ella se dejó caer en el suelo, sollozando sin control, una escena que ya no me provocaba ni dolor ni compasión, sino la frialdad de quien ha completado una tarea difícil y dolorosa. Te juro que no sabía nada de evasión fiscal, Rafael, él solo me dijo que era una inversión segura, me rogó entre lágrimas, por favor, saca mi nombre de esto, te doy la casa, te doy todo, solo sácame de este lío legal, no puedo ir a la cárcel, mis hijos, mi carrera. Tú le diste tu nombre a Roberto en el patio de los Garrido, Isabel, y lo pusiste a disposición de tus mentiras financieras, y yo, el hombre invisible, ya no puedo hacer nada por ti, le aseguré. La única persona que puede ayudarte ahora es un buen abogado penalista, y te sugiero que lo busques rápido, porque Hacienda no tiene la misma paciencia que yo. Salí del apartamento, dejando a Isabel en el suelo, su elegante vestido borgoña ahora arrugado y cubierto de lágrimas y pánico. El incendio estaba encendido, y yo solo había encendido la cerilla, la gasolina para la destrucción de su vida la había puesto ella misma con su traición y su codicia. Mi venganza no era un acto de rabia ciega, sino un acto de justicia archivística, la verdad documentada y publicada para que todo el mundo la viera. La semana siguiente al enfrentamiento, la vida de Isabel se desintegró con una precisión tan metódica como la que yo aplicaba en mi archivo, una demolición legal y corporativa que no requirió más que el silencio estratégico de mi parte. Ella regresó a nuestra casa, ahora una jaula de oro y arrepentimiento, después de mi partida, esperando encontrar el desorden de un marido destrozado, pero solo encontró la frialdad de una ausencia definitiva y una pila de documentación legal que su abogado penalista le había confirmado que era inapelable. El bloqueo preventivo que mi abogado, Ricardo Fuentes, había conseguido sobre la casa y nuestras cuentas de inversión conjunta, le impidió acceder al capital que necesitaba desesperadamente para defenderse de la auditoría interna que su propia empresa había iniciado. El mensaje anónimo que publiqué sobre las irregularidades financieras y el esquema de evasión fiscal de Roberto Aguilar había encendido una llama en la junta directiva y no tardaron en rastrear los movimientos de Roberto, quienes descubrieron que Isabel era un eslabón clave en sus maniobras ilegales. Ella era la ejecutiva perfecta para un esquema de fraude, brillante, ambiciosa y lo suficientemente seducida por el dinero fácil como para ignorar la línea entre la legalidad y el delito. Isabel no tardó en llamarme, utilizando el teléfono fijo de la casa, ya que yo había cambiado mi número personal y ella no conocía el móvil de mi hermano, Diego. Su voz al otro lado de la línea no era la de la amante arrogante ni la de la esposa enfurecida, sino la de una mujer aterrorizada que veía cómo su vida se le escapaba de las manos. Rafael, por favor, te lo ruego, no dejes que Hacienda me investigue,
he perdido mi puesto en la empresa, me han suspendido de empleo y sueldo, dicen que soy cómplice de Roberto en un fraude fiscal millonario. Me han quitado mi acceso a la oficina y no puedo defenderme, me suplicó, las palabras saliendo como un chorro de pánico incontrolable. Deberías haber pensado en eso antes de robar mi dignidad y mi estabilidad financiera, Isabel, le contesté con una voz carente de emoción, el tono de un funcionario leyendo un protocolo. Yo no tengo el poder de detener una investigación fiscal, tú fuiste quien puso tu nombre y tu firma a disposición de tu amante, y yo, como ciudadano responsable, solo denuncié un posible delito que afectaba a mi patrimonio y a la estabilidad de mi familia. Ella intentó, una vez más, la manipulación emocional, el último recurso de la desesperación. Piensa en Javier y Elena, Rafael, ¿qué les dirás cuando su madre esté en prisión? Por favor, ellos son lo único que importa, puedo arreglar lo del divorcio, te doy la casa, te doy todo, solo sácame de este lío, me imploró. Tú fuiste quien decidió poner su ambición por encima de sus hijos, Isabel, le respondí, y ellos ya han empezado a entender la verdad, porque a diferencia de ti, yo no les miento. Le informé de que había hablado con Javier y Elena, sin revelar los detalles de su infidelidad, pero sí la gravedad de la situación legal que ella enfrentaba. Les dije que su madre había cometido un grave error de juicio que ponía en riesgo su futuro financiero y su libertad, y que yo estaba haciendo todo lo posible para proteger nuestro patrimonio de las consecuencias de sus actos. La reacción de nuestros hijos había sido, como yo esperaba, de profunda decepción, no hacia mí, sino hacia ella, la madre que siempre había predicado con el ejemplo de la honestidad y la rectitud profesional. Javier, nuestro hijo mayor, economista de profesión, se había puesto de mi lado al revisar la documentación financiera que le envié. Papá, esto no es solo un error, es un intento de estafa, está intentando descapitalizarte a tu espalda, me dijo con un tono de voz que reflejaba su absoluta falta de respeto por su madre. Elena, aunque más emocional, había comprendido que la traición de su madre iba mucho más allá de una simple infidelidad, y que su ambición la había puesto en una posición muy peligrosa. Durante nuestra última y definitiva conversación, Isabel intentó negociar, ofreciéndome una rendición total en el divorcio a cambio de mi silencio sobre su fraude fiscal. Te firmo el divorcio hoy mismo, sin condiciones, te dejo la casa, mi parte de las inversiones, todo, si prometes retirar cualquier denuncia y me ayudas a desvincularme de Roberto, me propuso, su voz ronca por el llanto y la falta de sueño. En ese momento, sentí la profunda tristeza de ver en que se había convertido la mujer que yo amaba, una negociadora fría que solo pensaba en su propia supervivencia, incapaz de mostrar un arrepentimiento genuino por el daño emocional y moral que había causado. Tú no tienes nada que ofrecerme, Isabel, le dije con una voz que, por primera vez, reflejaba la terminalidad de mis sentimientos, yo ya tengo la casa, el patrimonio está protegido y mi abogado ha asegurado mi futuro financiero. Le revelé que mi verdadera venganza no era la ruina económica, sino la destrucción de su prestigio, la única cosa que ella valoraba más que a su familia. Le dije que mi acción no era por rabia, sino por justicia, una justicia que yo, el archivero tranquilo, tenía la obligación moral de imponer. He archivado nuestro matrimonio, Isabel, y la verdad es el único registro que queda, le dije, mi voz resonando con una autoridad irrevocable. He decidido poner fin a esto. El divorcio será la única vía. No hay terapia, no hay segundas oportunidades, solo las consecuencias legales de tus actos. Ella colapsó en llanto al otro lado de la línea, no por el amor perdido, sino por el poder absoluto que yo había ejercido sobre su destino. Me has destrozado la vida, Rafael, me has convertido en la figura central de mi propia pesadilla, gritó, el eco de su histeria llenando el vacío de nuestro hogar. Tú elegiste quien querías ser, Isabel, le respondí con la serenidad que da el haber alcanzado la paz interior a través de la acción, yo solo documenté el resultado final. Cuida de ti y de tus asuntos legales, yo me ocuparé del resto. Colgué el teléfono.
Esa noche, sentí un vacío inmenso, la tristeza no por la pérdida de Isabel, sino por el duelo del futuro que nunca sería, el adiós a la vida que yo había imaginado para nosotros. Pero debajo de esa tristeza, emergía una nueva sensación, la libertad de ser, por primera vez en muchos años, el arquitecto de mi propio destino, sin el peso de una mentira que se había vuelto demasiado pesada de cargar. La caída del telón había sido dolorosa, pero me había revelado una verdad fundamental: el silencio es a veces el grito más fuerte, y la planificación metódica es la venganza más dulce. El divorcio de Rafael e Isabel se resolvió con la misma precisión fría y eficiente que yo utilicé para documentar su traición, un proceso que duró poco más de 7 meses y que dejó a Isabel completamente desprovista de la ventaja financiera y social que había esperado obtener de su aventura. Ella había perdido más que un marido, había perdido su credibilidad profesional en Sevilla y la admiración incondicional de sus propios hijos. Roberto Aguilar, su amante, resultó ser un hombre tan cobarde como ambicioso. Al verse enfrentado a la investigación de Hacienda por el fraude fiscal, no tardó en culpar a Isabel de todas las maniobras financieras, asegurando su propia libertad y dejando a Isabel a la deriva en el naufragio legal que ella misma había provocado. Isabel evitó la cárcel gracias a la cooperación total con las autoridades fiscales, entregando pruebas que incriminaban completamente a Roberto en el esquema de evasión, un acto de supervivencia que la salvó de una condena, pero que la dejó social y profesionalmente marcada de por vida. El coste de su silencio fue la rendición total en el divorcio. Yo obtuve la casa, la totalidad de los activos de inversión que había salvaguardado con mi estrategia preventiva, y la custodia moral de nuestros hijos, Javier y Elena, quienes se distanciaron de su madre al comprender la verdadera profundidad de su engaño. Un año después de que el divorcio se firmara, mi vida había adquirido una nueva forma, más tranquila y honesta. Vendí la casa de Sevilla, el escenario de 23 años de mi vida y de la traición, y compré una pequeña finca con un antiguo cortijo en el corazón de la Sierra Norte, un lugar lleno de silencio y de cielos abiertos donde instalé mi archivo personal y mi nueva residencia. El trabajo de archivero me permitió trabajar de forma remota, dedicando mis días a preservar la historia de otros, mientras yo construía pacientemente un futuro para mí. Javier, mi hijo, vino a verme ese otoño. Se había convertido en un hombre serio y centrado, un economista que valoraba la integridad por encima de todo. Me encontró en el gran salón del cortijo, rodeado de estanterías de madera maciza y el olor a papel antiguo, la calma de mi nuevo entorno contrastando con la tormenta que había dejado atrás. «Papá, he venido porque necesito entender», me dijo, su voz resonando en el vasto silencio del salón. Mamá ha vuelto a llamar, intentando justificar su colaboración con Hacienda como un acto de sacrificio heroico para protegernos, pero todos sabemos la verdad: ella te entregó a ti y a Roberto por su propia supervivencia, pero lo que quiero saber es cómo estás tú. Le ofrecí un vaso de vino tinto y nos sentamos junto a la chimenea. Estoy en paz, Javier, le aseguré, observando cómo el fuego crepitaba, un sonido mucho más honesto que las mentiras de su madre. El dolor se fue, no de golpe, sino con el trabajo metódico de reconstruir mi vida. La tristeza por el futuro que no fue se transformó en la libertad de ser el único dueño de mi destino. El legado que os dejo no son solo los bienes materiales que recuperé, sino el ejemplo de que la dignidad no se negocia, ni siquiera por 23 años de un pasado que resultó ser una ilusión. Elena, mi hija, me visitó en Navidad. Ella era más parecida a su madre, emocional y sensible, y su dolor por la pérdida de la estructura familiar era más profundo. Había cortado el contacto con Isabel, incapaz de perdonar la traición moral. Ella dice que solo intentaba ser feliz, papá, que nuestro matrimonio la había asfixiado, que tú eras el hombre demasiado tranquilo que no la hacía sentir viva, me confesó, las lágrimas asomándose a sus ojos mientras miraba por la ventana hacia el paisaje seco y majestuoso de la sierra. Dile a tu madre
Elena, le dije, mi voz modulada con la calma de la experiencia, que la felicidad que se busca a través del engaño y la destrucción del prójimo es una felicidad falsa y temporal, y que la vida que yo le ofrecí no era de asfixia, sino de estabilidad y respeto, dos cosas que ella confundió con debilidad. Le aseguré que yo no la culparía nunca por sus sentimientos, pero que debía aprender que las consecuencias de las malas decisiones son siempre personales e irreversibles. En el tercer aniversario de mi divorcio, me reencontré con Ricardo Fuentes, mi abogado, no por asuntos legales, sino como un amigo que había presenciado mi reinvención. Me informó de que Isabel había conseguido un puesto de segunda fila en una empresa pequeña de Córdoba, un trabajo que le permitía sobrevivir, pero que estaba muy lejos de la vida corporativa de alto nivel a la que se había acostumbrado en Sevilla. Roberto Aguilar había cumplido una condena por el fraude fiscal y había sido expulsado del sector farmacéutico, su ruina tan completa como la de Isabel. Me preguntaste hace 3 años por la venganza, Rafael, me dijo Ricardo, alzando su copa, y te dije que la ley era la mejor arma, pero hoy te digo que la verdadera victoria es esta paz que has construido, este legado de estabilidad que has dejado a tus hijos. Yo alcé mi copa. Aprendí que mi trabajo como archivero no era solo para otros, Ricardo, era para mí. La planificación metódica es la mejor defensa contra el caos emocional, y la dignidad es el único archivo que merece la pena preservar. Mi nueva vida, lejos del ruido de la ciudad y de las ambiciones vacías, se centró en la autenticidad. El Cortijo, la Sierra Norte, mis hijos y el silencio de mi archivo se convirtieron en el centro de mi universo. Isabel se había desvanecido en la periferia, una nota al pie de página en el nuevo tomo de mi vida. La pesadilla había terminado, y me había enseñado que la mayor fortaleza de un hombre no está en su capacidad para amar, sino en su capacidad para soltar lo que lo destruye, y reconstruir sobre cimientos más firmes y honestos. Mi historia no terminó con un drama, sino con un final abierto a la libertad y a la paz.